Volvemos a la realidad y estamos en comunicación con Jorge Jacobe, de quien acabo de decir. Nosotros somos la radio menos escuchada del país, así de todo, él tiene la deferencia de atendernos, de charlar con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Rosario Agostini te saluda y Anita Aramayo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosario? ¿Bien? Muy bien, gracias por atendernos. Jorge, llevaste adelante un estudio de opinión pública que diste a conocer la semana pasada, que tiene datos tremendos. Uno de ellos te diría, para mí, el que fue así como muy impactante, no inesperado, pero sí impactante, fue la imagen de Alberto Fernández. Eh, Más abajo no se puede caer. Lo que te quiero preguntar es, tiene 3,3 de positiva, de imagen positiva, 9,3 de regular, y ahí es donde me quiero parar, y 86,2, perdón, de negativa. Vos siempre haces un análisis sobre aquellos que tienen una imagen como regular de la persona sobre la que estás preguntando. En este caso, ¿sería una regular más cercana al negativo o una regular más cercana al positivo? ¿Vos crees que puede caer más todavía? Mira, yo vengo diciendo que Alberto no puede caer más desde que tiene 20 puntos. Y el hombre me sigue, el tipo me sigue sorprendiendo, ¿me entendés? Así que no sé. Te pone a Creo que en prueba. algún momento, sí, en algún momento vamos a llegar a una imagen positiva, negativa, digamos, con signo negativo el número. Es increíble, es increíble. Mira, Sí. eh, yo creo que hoy, como vos decías, tiene 3% de imagen positiva, tiene 9 de regular. Ese regular yo no lo pondría ni para positivo ni para negativo, yo te diría que eso es un proceso de negación. Ajá. Ok. Es decir, hay una parte Mm. de los kirchnerismo, de lo que era el kirchnerismo, digamos, que en algún momento, por indicación de Cristina, lo abrazó, Alberto lo perdonó, lo votó, lo idealizó, lo sostuvo, lo defendió, y ahora se hacen los pelotudos, que todavía, un pequeño remanente, que todavía le cuesta desentenderse. La mayor parte ya se desentendió, digamos, ¿no? Sí. Pero hay una parte que todavía lo tiene en imagen regular. Lo interesante de la historia de Alberto, Rosario, es que nosotros lo podemos utilizar a Alberto como una ventanita para ver lo que pasa dentro de la política, ¿viste? A ver. Y entonces, y entonces horrorizarnos y decir, ay, qué barbaridad, qué horror, lo que pasa en la política, yo no tengo nada que ver con esto. Claro, soy distinto. Claro. O, en vez de usarlo como una ventana para ver a la política, lo podemos utilizar como un espejo para vernos a nosotros mismos, Ujú. sobre cómo idealizamos a cualquier pelotudo, sobre después cómo desidealizamos Sí. y después cómo nos desentendemos. ¿Por qué lo digo? Porque Alberto en un momento tuvo 68 puntos de imagen positiva, 68. Rosario, 20 puntos más que los que lo votaron. Claro. Tremendo. Tremendo. Todos. 7 de cada 10 argentinos en algún momento vio bien a este muchacho. Eso lo tenemos que asumir. Ujú. Porque si no asumimos, no aprendemos. Durante su gestión cayó 60 puntos que en 35 años nunca vimos a nadie caer tanto, ni subir tanto, Ni ni caer caer tanto. tanto, Rosario. Claro. Pero cuando terminó su gobierno, ya en el último año de su gobierno, ya tenía 8% de imagen positiva. Había perdido los 60, de modo tal que ahora perdió 5 más, tras la denuncia de Fabiola, estamos pateando un caballo muerto. Ujú. Lo que estamos haciendo es patear un caballo muerto. Yo creo que siempre empujo en este sentido, Rosario, en el sentido de la reflexión, ¿no? Sí. Para que los datos signifiquen algo, que nos dejen alguna reflexión. Sí. Y entonces digo lo siguiente, hoy por hoy los kirchneristas y los antikirchneristas, los liberales y los antiliberales, los dos patean a Alberto en el suelo, ya todos se desentendieron de esto. Ahora, me parece interesante ver que Alberto no es el primer presidente que le pega a la mujer. Esto lo sabemos. Sí. Sí. Alberto no es el primer chorro Sí. y Alberto tampoco es el primer presidente que llena de gatos la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Ujú. Entonces, lo interesante es que los dos grupos que están pegándole a Alberto en el suelo, a su vez, tienen en sus placares, idealizados, escondidos, protegidos, a sus propios golpeadores, a sus propios chorros y a sus propios gateros. Esta es la parte que nosotros tenemos que ver. Hay una, Jorge, respecto de lo que decís, ¿no? Hay una especie de esperanza, eh, para mí infundada, que Alberto signifique la muerte del kirchnerismo o el peronismo, siempre hablando en términos metafóricos y que tienen que ver con la política. Yo digo una esperanza loca
porque la Argentina vio cómo revoleaban bolsos con plata, cómo contaban la plata en la Rosadita, es decir, digamos, no nos faltaba ver nada, ya también vimos los golpes, tal vez esto que decís, había presidentes que también golpeaban, que también llenaron de gatos la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, pero no lo vimos, esta vez lo estamos viendo. Igual ya Sí, vimos cómo revoleaban bolsos. Sin embargo, la gente mm, volvió a elegir el mismo camino. sí, Y la pregunta que te quiero hacer, ya, esta es mi opinión. Quiero vos, en base a todo lo que ves, cada vez que haces estudios de opinión pública todo el tiempo, ¿qué pensás de cómo va a afectar esto, si es que va a afectar al peronismo, la situación de Alberto y sobre todo a la autoridad de Cristina para elegir a un candidato? bien. Primero datos y después opinión, ¿ok? Dale. Para disociarlos. El 30% frente a la pregunta, ¿crees que Alberto Fernández es el final del kirchnerismo? Sí, El 30% dice que sí, que el kirchnerismo está terminado. Esta gente desea que el kirchnerismo esté terminado, por eso contesta que sí. claro. El 28% dice no lo sé. Entre ese 30 y ese 28, cuando nosotros lo cortamos, sabemos perfectamente que son gente que tiene imagen positiva o regular de Milei. Es decir, son liberales, son los que votaron en segunda vuelta a Milei. Ujú. ¿Ok? Es decir, lo Sí, están deseando más que analizándolo. claro. Y del otro lado tenés 41% que dice que no, que el kirchnerismo sigue vivo, que es la gente que no lo votó a Milei. Cuando lo cortamos está clarísimo, están bien segmentados. Ujú. Entonces están los que creen que no, o los que desean que no, y los que desean que sí. Bien, Mi análisis, sí. mi análisis, atendiendo a que Alberto ya había sido ajenizado por los kirchneristas, ya Cristina les había dicho, primero querámoslo, después lo votamos y ahora lo odiamos de vuelta, y Ujú. ellos salieron a odiarlo, ya hicieron el proceso mental de encontrar los argumentos para sacárselo encima y salir de la culpa y de la responsabilidad. Y de hecho, la imagen de Cristina no se mueve. Claro. Entonces yo digo, el kirchnerismo no está terminado, porque para el kirchnerista Alberto no es un kirchnerista. Alberto es un mal trago. Alberto en todo caso, como muchos, es una equivocación de Cristina, y muchos piensan que Alberto los cagó porque Cristina en realidad no sabía que era un tarado. Entonces, ¿por qué pensar que hay una conexión entre ahora pienso que Alberto es un tarado y entonces no voy a votar más a Cristina? No hay ninguna conexión que indique eso, o sea, Ok. excepto el deseo de aquellos que esperan que eso suceda. Ujú. Pero la verdad, vos te sentás a hablar con un kirchnerista y te dice, sí, fue un garrón, sí, Cristina se equivocó, o Cristina no sabía nada, dependiendo del nivel de negación que tengan, pero de ninguna manera es esto lo que vaya a hundir al kirchnerismo. Lo pueden hundir otras cosas, pero no es esto. Ok. Ahora te paso a la otra vereda. Vamos a analizar la imagen de Javier Milei, el presidente. Vos lo tenés en 45,2 positiva, 41,1 negativa, casi ahí con 4 puntos a favor, digamos, y 13 Sí. regular. ¿Qué sacás de estos números, de estos datos? ¿Qué es lo que estás viendo? Y además que vos venís midiendo la imagen, acá está toda la progresión, la imagen de Javier. Yo imagino te preguntaría no desde el 2020 que lo venís midiendo, sino de los últimos, desde que asumió la presidencia. Mira, los últimos 3 meses, lo importante es esto, los últimos 3 meses cayó. Ajá, Los últimos 3 meses cayó. En total, si haces la suma de lo que cayó, esos 3 meses cayó 14 puntos de imagen positiva. Venía de un pico muy alto, de 59. sí, ¿Ok? Entonces ahora tiene 45. Hay sí, varias cosas para, hay varias cosas para decir. Primero, ¿es un desplome? No, no es un desplome. ok. Está muy lejos de ser un desplome. Todavía tiene 45 puntos de imagen positiva, que a los ojos del esfuerzo que le está pidiendo la gente, que es tremendo, que es largo, que es Mm, profundo, me sigue pareciendo un montón. Si él va con 40, no con 45, si él va con 40 a las elecciones de medio término del año que viene, está cómodo, ¿me entendés? bien, Ahora, si una parte se está descascarando, esos que salen de imagen positiva, esos 14 puntos que salen de imagen positiva, ¿se van a negativa, Rosario? No. a No se regular, están en, se van a regular, claro. claro. Entonces, una cosa es cuando la gente se enoja con un presidente y otra cosa es cuando aparece una retracción del entusiasmo inicial, que es esto, el fenómeno que estamos viendo. ¿Ok? Un montón Bien. de gente que lo votó en segunda vuelta, y ahora te explico por qué, en Mm, segunda vuelta está diciendo, che, yo te banco,
me parece mejor que lo anterior y todo lo que quieras, pero la verdad es que no sé bien para dónde vamos y mucho menos sé bien cuándo llegamos a ese lugar donde vamos. Y se me está poniendo pesado. Ajá. Nosotros desde el inicio, y esto lo hemos charlado, Rosario, desde el inicio de la gestión de Milei, lo único que me interesa investigar es dónde está la frontera de dolor tolerable de cada argentino. Ok, sí. Porque yo sé que cada ser humano, cuando pone un pie más allá de esa frontera de dolor tolerable, se le empieza a resquebrajar la voluntad, se le empieza a resquebrajar el yo, el ego. Y cuando eso empieza a pasar, se empieza a resquebrajar el liderazgo también. ¿Entendés? Es como si Claro. yo te dijera, mira, Rosario, vos nadás 300 metros, yo como tu entrenador te puedo pedir 500 metros, pero si te pido 3000 soy un pelotudo. Sí, Porque ya no se trata de si vos querés o no querés, se trata de que no podés, no te da el cuerpo, te vas a ahogar en el medio aunque te tires a intentarlo. tal cual. Eh, Muy bien. Esos 13 puntos que van de positiva a regular están en públicos muy determinados, femeninos, Ujú. mayores de 51 años. ¿A qué nos suena entonces? Nos suena al público que se sumó a Milei en la segunda vuelta. No es del 30% original, Filo no pro. es del 30%. Claro, que habían votado a Juntos por el Cambio, en Claro, particular a Patricia Bullrich. sí, Pero atendeme esto, el sí. 30% que lo sacó de las redes sociales, que lo puso en los medios de comunicación, que después lo impulsó a la política y que lo votó en la PASO y en la general, ese 30% que es menor de 30 años, que era preferentemente masculino, sigue intacto. Ujú. Lo que se está descascarando entonces es el voto prestado o el voto de la segunda vuelta, que le dijeron que no en la PASO, le dijeron que no en la general. Recordemos que este es un hombre, Milei es un hombre que perdió a la general Sí. y que después le dijeron que sí cuando había que elegir entre Frankenstein y el hombre lobo. Entonces hay varias cosas que están pasando, por lo menos dos. A Una, ver. el nivel de adhesión de los jóvenes respecto de los viejos para con Milei es diferente. Para los jóvenes es un propio, ¿entendés? Ellos lo trajeron hasta acá, lo van a bancar todo lo que puedan. Para Claro. nosotros es una elección circunstancial. El nivel de, entre comas lo voy a decir, el nivel de fanatismo es menor. Es lógico que se descomponga antes ese público. Mm. Pero por sobre todas las cosas, son dos públicos que están en momentos vitales distintos. Los menores de 30 años, Rosario, la mayor parte de los menores de 30 años viven con sus papás. Es más fácil ser liberal y decir, me banco la crisis y la boleta de la luz la paga tu papá Es o tu como, mamá. viste, lo que se ve también con la izquierda. O sea, es fácil ser de izquierda mientras tu papá trabaja y construye, digamos, todo el resto. Vos vas a la Sí, facultad y estás en la fotocopiadora. Me parece que lo mismo del fenómeno liberal. Digamos, es fácil estar y decir, vamos a bancar el ajuste a muerte cuando el ajuste lo paga tu viejo o tu vieja. absolutamente. El Partido Obrero o el Polo Obrero, si hay algo que no tiene, son obreros. Claro, Porque tal si cual. sos obrero, hay algo que... Viste que la mayor parte de los partidos políticos tienen nombres de cosas que no representan en realidad. Bueno, Sí. muy claro, tal cual. Es una tragedia. Ahora, entonces de vuelta, vos tenés menos de 30 años, la noticia es que también vivís de otro, chango, no vivís del Estado, pero vivís de un privado que es tu papá o tu mamá. Sí, Hay que reconocer, no lo digo peyorativamente, lo digo para reconocer que el momento vital te permite tener más tolerancia. exacto. Los mayores de 51 años, ¿dónde están en la vida? Están o en la finalización de su etapa productiva o están en la jubilación. Ujú. Y ahí, en ese momento, si se te acaba el oxígeno en el tanque, vos te das vuelta y le pedís ayuda a tus hijos. Tus hijos pertenecen al rango de 30 a 50, que ya no fue el que votó a Milei preferentemente, votaron a Massa, Ujú. y están criando hijos, están pagando el alquiler, están tratando de pagar la cuota del auto, les duelen las expensas, están también entonces no tienen dónde caerse. El nivel de incertidumbre es enorme. Un dato más, A perdón que ver. me ponga largo. Hasta ahora, hasta ahora que teníamos imagen positiva e imagen negativa de Milei, de imagen positiva venía una emoción, que era la esperanza. Sí. De la imagen negativa venía otra emoción, que era la tristeza. Este 14% que se corre de positiva a regular abre una nueva emocionalidad, trae una nueva palabra a la nube de palabras y es la incertidumbre. Y me parece que eso termina de retratar el cuadro. Hay una parte de la población para la cual el esfuerzo se está poniendo demasiado largo Ujú. y entonces de la esperanza están pasando a la incertidumbre. Todavía no se están enojando, pero están en otra fase. Quiero preguntarte sobre la posición de Mauricio Macri. Esto ya
No sé si lo mediste o no, pero te lo quiero preguntar. Porque siento que ese 13 o 14% en realidad es muy filo pro, filo macrista, si querés, para mí, ¿no? Esa es mi lectura, por ahí me equivoco. Y lo que me pregunto es, ¿cómo reaccionará ese 13 o 14% con Macri alineado a, a Milei, ¿no? Recién hablábamos de este rango de edad de 51 a 60, digamos, hacia el adulto mayor. El adulto Sí. mayor hoy está cobrando la jubilación, que no le alcanza, aunque le digan que le está ganando a la inflación. Ese es votante macrista, muy macrista. Bueno, cómo vio lo del veto, este apoyo del veto? ¿Cómo sentís que lo ve a esta posición de Mauricio de acompañar a morir, digamos, a Milei en estas cosas? Mira, Macri hoy tiene 27% de base positiva, subió un poquito, Sí, ha tenido 20, 22, mira. y más interesante es ver que tiene 22% de regular, que si lo sumas, es lo mismo que suma Milei entre la positiva y la regular. Ajá, O sea, son el mismo público, son el mismo público que está intentando lo mismo que sí, intentó 5 años atrás. claro. Ahora, ese público te dice que Milei es lo mismo que Macri, pero con los huevos bien puestos. Ujú, Y te dicen que es lo mismo que Macri, pero loco también. ujú, Y ese loco a algunos los asusta y a algunos les encanta que esté loco. Lo importante de Macri, para mí, es entender dos cosas. Hay algo que está haciendo bien y hay algo que está haciendo mal. a ver, Lo que está haciendo bien es tratar de revitalizar un espacio dentro del panliberalismo donde puedan volver los que se van resquebrajando de Milei, porque si no, ¿dónde van? claro. Sí, sí, Tienen que tener una opción, como volver a la casa de los viejos, digamos. claro. Ahora, lo que está haciendo mal es él querer representar ese espacio, obturando la crianza de la dirigencia del futuro. Él tendría que estar entendiendo que hoy es como una máquina Remington. No es que no anda, es que fue superada tecnológicamente por otras cosas, es que ya no sirve. Sí, Tiene la cebita quemada. Es una referencia importante, Macri, porque cuando habla todo el mundo lo escucha, sí, pero de ahí a que tenga que liderar el proceso es otra historia. Estamos frente a una tragedia, Rosario, que es muy general y que trasciende a Macri, que es que todos los grandes popes no dejan crecer a las segundas y a las terceras líneas, las matan. ujú, Esto pasa con Macri, esto pasa con Cristina, que sigue ocupando su espacio y además quiere ocupar el PJ, de modo tal que nadie puede hablar ahí adentro sin que ella lo tome como un desafío. ujú. Y también lo está haciendo Milei. En la libertad avanza tenés que pedir permiso para hablar. Y si no reproducís exactamente lo que dice Milei, si no, en términos de gente que habla por él, ¿no? Si Sí, no reproducís su agenda, sí. entonces te expulsan o te vapulean o te combaten. No hay actitud menos liberal que esa, ¿no? No, olvídate, Pero, desde ya. claro, pero en definitiva, lo que hay que entender en términos estratégicos es que en política administrar presente tiene sentido si estás construyendo futuro. Qué buena frase, Jorge. A ver de nuevo. Parezco Fantino. Para. Administrar presente tiene sentido si estás construyendo futuro. Lo único que vale para mi ley, Rosario, es Sí, poder darle la puta a otro que sea del palo liberal. Si no, vuelve a producir una rotonda. claro. Y esa no Eso lo, sería Villarroel. eso, yo no sé si para este turno es Villarroel, Ujú, porque Villarroel si quisiera ser presidente arrancaría como Pato Rengo, porque no podría renovar, porque sería claro. una cosa traumática, pero Villarroel es una pieza para el futuro. Ellos necesitan más de un presidente, Rosario, transformar un país son 20 años, necesitas 3 o 4 presidentes seguidos. Sí, sí. Entonces hay que hacer trotar a los suplentes en vez de pegarles un tiro en la cabeza. Ujú, Y también, y también me parece que demuestra que la libertad avanza está transitando un camino peligroso, que es convertirse en aquellos que combatieron. Es decir, empezar a tener rasgos de religión monoteísta. ajá. Ok. Un solo Dios. Ellos, claro, un solo Dios. Lo están diciendo abiertamente, están diciendo acá el único capanga es Milei, Sí. acá el macho alfa de la manada es Milei, todo el resto no vale nada. Lo están diciendo abiertamente. Sí. Y entonces, frente a esta disyuntiva, los argentinos, vuelvo a la autorreflexión, los argentinos tenemos que pensar qué nos gusta.
¿Nos gustan los espacios políticos con machitos alfa que tengan un anillo para dominar a todos? ¿O nos gustan los espacios donde se puede discutir y se puede mostrar las diferencias y los matices? Bueno, la noticia a mi criterio es que cuando estamos frente a cuando domina un espacio con un macho alfa, primero nos encanta y después nos agobia porque no se puede hablar, porque no se puede desafiar, porque nada. Esa es mi sensación. A nosotros nos pasó, discúlpame que te interrumpa, Jorge, pero creo que Cristina fue un ejemplo de eso, hembra alfa sería en este caso, ¿no? Que nos cansó, que nos hartó de los gritos, de que te saturás. A nosotros nos pasó en Jujuy con Gerardo Morales, que era un hombre que en febrero del año 2016 medía 80% de imagen positiva y hoy está en 9 después de haber hecho una enorme gestión y hay que reconocerle la gestión que ha hecho. Terminó Sí, con Milagro Sala, la Tupac Amaru y demás. Sin embargo, te saturaba porque aparecía por todos lados, porque te gritaba, porque en pandemia hablaba todos los días, porque hacía la lo presidente, etcétera. Y yo siento que Milei tiene una personalidad así, viste, que te grita, que aparece la ira, que nada, que tiene como una sobreexposición permanente. Y un día te claro. cansás, ¿o no? Y claro, porque es como una empresa que tiene un solo producto para vender. Claro, tal cual. Y cualquier psicólogo te va a explicar que lo intenso cansa rápido, Rosario. Ajá, mira. Entonces, supongamos que este es un juego necesario de la Sí, libertad avanza, sí, ¿no? Porque tiene que imponer un modelo, porque tiene que cambiar lo que se conversa, porque han hecho un montón de cosas bien hechas para lo que ellos pretendían hacer. ok. Bueno, pero también hay que entender que esa pieza en algún momento se desgasta y hay que empezar a pensar las otras. Mm, ¿Cuál es el problema con eso? El único problema que hay dentro de la política por la cual un número uno mata a los número dos es por inseguridades personales y son de índole psicológico mucho más que ideológico. está bien. Estamos en problemas. Estamos en el problema siempre, Claro. estamos en el problema que tiene 200 años en la Argentina. Desde Cornelio Saavedra para acá vos lo que vas a ver es lo mismo. Y en una de esas también los 300 años del Virreinato del Río de la Plata es nuestra cultura. Tal cual. Queremos un macho alfa o una hembra alfa, Ujú. nos cansa, cuando viene el periodo de discusión al principio nos gusta, pero después nos da miedo porque es mucho quilombo, porque discutir todo nos genera inseguridad, entonces queremos otro macho alfa, otra hembra alfa y así. Y después nos agota y no nos Sí. decidimos respecto de qué queremos. Y es difícil, Rosario, para cualquiera, por izquierda o por derecha, con la bandera de que el Estado tiene que ser más grande o con la banderita de que el Estado tiene que ser más chico, es difícil conducir un grupo de incoherentes. Un grupo de personas no que no saben lo que quieren, sino que quieren un rato una cosa y otro rato la contraria. Nuestro problema adolescente histórico, siempre digo, no sé por qué una parte de la sociedad se enamora, se ilusiona, como ese amor adolescente, y después se complica todo. Pero bueno, Jorge, Sí, la verdad te recontra agradezco este tiempo. Me encantaría seguir charlando con vos y demás, pero vamos a dejarlo para otra conversación, así no se nos agota los tiempos, aunque a la Argentina no se te agota nunca nada, porque viste que siempre pasan cosas. No, es verdad eso. Bueno, querido mío, un millón de gracias, de verdad. Gracias por estar de nuevo en la radio menos escuchada del país. Viste que no te Mitre es creo. la más escuchada del país. Nosotros somos la menos escuchada del país. Tenemos un eslogan distinto. Te mando un abrazo. Beso grande, linda, chau. Dale, chao, chao. Bueno.